Bien, buenas tardes a todas y a todos. Va a dar comienzo la mesa redonda sobre evaluación, innovación y mejora en la sociedad de la comunicación. Antes de comenzar, quería personalmente agradecer a los organizadores del Congreso el haberme invitado a poder estar presentando esta mesa y poder compartir con todos vosotros estos momentos. Asimismo, para mí es muy grato el poder presentar a compañeros del nivel de los que están hoy en la mesa. Os quería anticipar que en el programa estaban dos compañeros que finalmente, por el tema de la huelga de trenes, pues no han podido estar, que es Jesús Domingo Segovia y Santiago Arencibi. Se ha incorporado Ángel San Martín y con ellos creo que vamos a tener pues una presentación sumamente interesante. Entonces, la dinámica que vamos a llevar, como en las restantes mesas, pues habrá una presentación por parte de cada uno. Me va a tocar ejercer el triste rol de ir enseñándoles el papelito para que no se pasen de tiempo, pero luego, si lo logramos ajustar al tiempo previsto, que es en torno a presentaciones de 20 minutos cada uno, pues nos quedará tiempo para debate, que seguro que las presentaciones lo merecen. Entonces, en primer lugar, va a intervenir Juan Carlos Torrego. Juan Carlos Torrego es profesor de la Universidad de Alcalá en el área de didáctica y organización escolar desde hace más de 20 años. Lidera un grupo de investigación sobre inclusión que tiene dos grandes ámbitos de trabajo. El primero sobre convivencia y resolución de conflictos y el segundo sobre aprendizaje cooperativo. Vinculado a este trabajo investigador, es director de dos másteres que, precisamente en la línea que estamos llevando de innovación en la sociedad de la comunicación, pues diríamos que van como al pelo, porque se desarrollan a nivel presencial y también online. Un máster sobre experto en convivencia y mediación en conflictos, mediación de conflictos cooperativo y experto universitario en aprendizaje cooperativo. La presentación que nos va a hacer Juan Carlos es sobre lecciones aprendidas en mejora de la convivencia. Como os decía, tendrá aproximadamente 20 minutos y por el rol que tengo yo creo que lo que debo hacer, por bien de todos, es callarme ya y no amenazar con brevedades que luego se convierten en verdaderas torturas. Entonces, nada más, Juan Carlos, cuando quieras, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días a todos, a todas. La verdad es que tengo que comenzar agradeciendo la posibilidad que se nos ofrece, y utilizo el plural en este caso porque es verdad que lidero un grupo, pero trabajamos con esa idea de liderazgo distribuido que comentábamos esta mañana y es una ocasión, por lo tanto, de compartir nuestros trabajos, las propuestas de investigación que venimos haciendo y, sobre todo, de acompañamiento a centros. Estos 20 últimos años hemos estado trabajando, algunos nos conocéis, nos hemos saludado en este momento, o hace un rato, que venimos trabajando temas de convivencia y últimamente hemos desarrollado toda una línea estos últimos años relacionada con el aprendizaje cooperativo, la cooperación en el ámbito de la convivencia y la cooperación en el ámbito más didáctico, intentando hacer realidad esa idea de una escuela para todos, todos cabemos, esto es posible, desde una perspectiva de inclusión, ¿no? Me corresponde en este momento compartir algunos aprendizajes en buenos tiempos, como decía Antonio Bolívar esta mañana, y en no tan buenos tiempos, tiempos con muchas más incertidumbres, como son los que actualmente estamos viviendo, y de modo especial cuando uno toca un tema que está directamente relacionado con calidad educativa. En ese sentido, primero una consideración que volveré a ella al final, yo creo, y no voy a insistir por lo obvia, la relevancia de personas como vosotros, vosotras, que estáis trabajando en una posición de liderazgo educativo para impulsar, potenciar programas de convivencia, porque hoy sí que sabemos que claramente inciden en la mejora escolar, en la calidad educativa
Y es verdad que hubo una primera generación de programas de convivencia que estaban demasiado asociados a los temas de violencia escolar o una visión negativa del conflicto. Por suerte, esa primera época está superada y en este momento claramente las escuelas que se identifican como escuelas que tienen programas de convivencia son escuelas que tienen mejor acogida por parte de las comunidades educativas, las familias, porque finalmente cuando uno sabe lo que está aconteciendo, cuando uno sabe lo que sucede en relación con el maltrato, el acoso escolar, saber que cuando tú dejas a tu hijo en un centro no va a ser maltratado, entre otras cosas porque allí se cuenta con un programa de alumnos ayudantes y los espectadores, cuando hay maltrato, no son pasivos, sino que son activos, son solidarios con los compañeros y denuncian ese tipo de actos y se comprometen con las víctimas. Saber que eso sucede en un centro da mucha tranquilidad a las comunidades educativas. Por lo tanto, hoy en día los programas de convivencia se presentan como programas de calidad y lo que voy a comentar en este momento son algunas conclusiones, dentro de este mundo de la educación. Es verdad que hay muchas incertidumbres, pero ya vamos teniendo algunas certidumbres, producto de acompañar, como decía al principio, experiencias de gestión de la convivencia desde una perspectiva de mejora. Entonces, voy a ir directamente a hacer como pequeños flashes que podemos completar si es necesario después en el debate o posteriormente, porque estamos compartiendo este congreso desde ayer y tendremos también otras ocasiones, ¿no? Decir que la convivencia sí siempre es fundamental, el crear entornos pacíficos para que se produzca aprendizaje, de un modo especial en una sociedad tan tecnológica como la que estamos construyendo, una sociedad en la que es verdad que la tecnología nos está aportando mucho, pero también es verdad que un subproducto de la tecnología es la separación y la soledad. Trabajar por lo contrario, por comportamientos prosociales, por la gestión de la convivencia, creo que es completamente oportuno. En ese sentido, algunas cuestiones, aprendizajes en este recorrido tendrían que ver con, y a modo de titular de prensa, clave número 1, y digo clave en la medida de que están iluminando estos últimos años experiencias interesantes de ir a lo esencial en la gestión de la convivencia. Primera clave, desde nuestro punto de vista, la necesidad de establecer un marco de comprensión compartido en las comunidades educativas sobre algunas cuestiones que están en el trasfondo de la gestión de la convivencia. Gestionar convivencia, gestionar valores. Entonces, hay algunas cuestiones que, si no están suficientemente claras, viene detrás un enfoque, programa de convivencia que no deja de ser una tecnología, que no se entiende y que además se entiende como una moda, que tal como llegó se fue, porque no fue entendida y conectada con sus fundamentos. Y sus fundamentos tienen que ver con una escuela para todos, con un planteamiento ético y con algunas cuestiones que son fundamentales. Entre esas cuestiones fundamentales voy a señalar dos muy rápidamente, que es primero una determinada conceptualización de qué es esto de la convivencia. Desde luego, la convivencia no puede entenderse como una reacción a la violencia. En este momento, en los centros educativos están aconteciendo muchas cosas que son convivencia en estado puro, que no tienen de referencia la respuesta a la violencia y son comportamientos positivos que tenemos que alabar y potenciar inmediatamente. Pero también es verdad que nosotros lo que intentamos en un centro educativo es crear condiciones de aprendizaje. Y para crear condiciones de aprendizaje se hace imprescindible tener claro qué es esto de convivencia y qué elementos están ahí detrás para poder también evaluar, como decíamos hace un momento, en qué medida nuestros programas de convivencia son o no eficientes en relación con los objetivos, valores que están detrás. Entonces, nosotros planteamos que convivir, desde luego, va más allá de coexistir o de subsistir y tiene que ver con algo que nos enlaza, que nos une. Nosotros decimos convivencia es trabajar por un proyecto común, trabajar por la cooperación, y trabajar por lo común realmente es un proyecto ilusionante. Un proyecto común que ilusiona porque realmente nos saca de nosotros mismos, nos enlaza, nos vincula con los demás. Todo lo que hagamos de trazar puentes de comunicación, de vinculación, de generar grupo, objetivo común, por ahí la participación, es relevante de cara a crear una cultura de convivencia, porque también ese es el marco. La convivencia, los centros educativos se diferencian unos de otros, como hace un momento apuntaba María Teresa González,
en términos culturales. Y nosotros vamos a potenciar una cultura que genere grupo, que genere sentido de pertenencia, y ahí la participación tiene un elemento fundamental. Pero dándole una vuelta de rosca a esta conceptualización que está en el trasfondo de los programas de convivencia, está la idea de conflicto, que no voy a detallar porque yo creo que ya compartimos la idea de que el conflicto forma parte de la vida, de las relaciones sociales y mucho más en un contexto artificial como es un centro educativo en el que las personas estamos juntas obligadas. Y no es un grupo natural, por lo tanto hay que cuidar de un modo especial la convivencia en ese contexto. Y ahí van a suceder conflictos y negar el conflicto es negar la vida, negar la realidad. Entonces nosotros decimos, generar un proyecto de convivencia es trabajar a favor de algunos elementos que son centrales. Y la pregunta que nos tenemos que hacer post-conflicto es en qué medida, si ha habido algún tipo de daño, las personas se sienten reparadas en la parte más física, material, inmaterial, en qué medida las personas después de intervenir sobre un conflicto, la reconciliación entre las partes ha mejorado, el vínculo relacional, hemos generado un nuevo horizonte en esa relación. Por lo tanto, ahí tenemos ya dos criterios para evaluar una intervención post-conflicto. Y finalmente, dice también Johan Galtung, estas son ideas de Johan Galtung, que además vive por aquí cerca y pasa temporadas importantes, él dice también, pero no basta con quedarnos en reparar si ha habido daño, establecer un marco de relación, de revinculación distinto, sino que hay que ir al fondo. ¿Por qué ha surgido esto? Hay que ir a la raíz. Y hoy ya sabemos de qué están hechos los conflictos, sabemos que hay que ir a las necesidades, a los intereses y que finalmente desconocer la naturaleza emocional de los conflictos es desconocer lo más importante. Por lo tanto, tendremos que alfabetizarnos emocionalmente y tendremos que aprender a establecer diálogos en distintos espacios, los directivos con los profesores con los alumnos, en los que se hable de lo importante. Porque si no se habla de lo importante, es probable que volvamos a tropezar en el camino. Por lo tanto, hay como todo un marco, una conceptualización sobre convivencia, sobre conflictos, sobre qué resolver. Porque nosotros decimos resolver conflictos o convivencia, nosotros nos parece importante poner el énfasis en la idea de convivencia pacífica. ¿Y de qué paz estamos hablando? Pues de la paz, que es lo que queda cuando tomamos cuenta de que los conflictos están ahí y se interviene sobre ellos. En definitiva, no es la paz negativa, la paz que niega el conflicto, sino la paz que reconoce que existe, pero que igual que hay conflicto, hay formas distintas de atender. Una es la de la violencia, la imposición, la doblegación, todo eso que ya conocemos que no funciona, y está la otra, la de trabajar por una resolución dialogada, y por ahí enseguida comentaremos algunas herramientas fundamentales al servicio de un enfoque de convivencia y de estos grandes valores que deben de estar en el frontispicio de un proyecto de convivencia educativa. Pero bueno, esa sería como una primera idea flash que incluye muchas cosas y podemos seguir compartiendo. Segunda idea, clave, nosotros decimos, y aquí ya empezamos a tener algunas dificultades en lo cotidiano, que trataré de cerrar en la octava clave en la que haré un cierre de esta cuestión. Hoy en día es muy difícil, igual que es muy difícil establecer con coherencia un currículum de cualquier área, y se necesita un departamento que se encargue de secuenciar, conectarse con otros departamentos a través de la CCP, para organizar la enseñanza de un área curricular. Hoy en día, con lo que sabemos de convivencia, no podemos pensar que basta con tener un plan si no contamos con una estructura, con un equipo y con una coordinación eficiente y suficientemente formada para la gestión de un plan de convivencia. Detrás de un plan de convivencia yo creo que se hace imprescindible, y esto lo hemos ido aprendiendo una y otra vez, contar con algunas personas que en algún momento asuman la responsabilidad de coordinar un programa, un equipo de mediación, se le puede llamar equipo de mediación y tratamiento de conflictos, observatorio interno de la convivencia, comisión de convivencia, pero algo que esté activo y esté potenciando la gestión del plan de convivencia. Sin estructura, sin organización al servicio de la convivencia, esto no funciona. Esto lo tenemos ya muy claro a estas alturas. Ya veremos cómo es esa estructura, podemos conversar sobre qué funciones puede tener esa estructura y cómo, obviamente, y en coherencia con un enfoque
un modelo de liderazgo, como aquí se viene apuntando, vamos a hablar de una estructura muy horizontal, muy representativa de la comunidad educativa y en la que se reparta mucho el protagonismo. Pero, en definitiva, estructura, y además nosotros nos atrevemos a poner el acento en una segunda idea. Estructura dentro de un modelo, que además le hemos puesto nombres y apellidos, y algunos de los que estáis aquí conocéis un trabajo que hicimos en el 2006, el título de una obra editada por Grao es El modelo integrado. Hoy ya sabemos que una estructura, un plan de convivencia, tiene que quedar recogido en algún momento en el reglamento de compromisos, en los procedimientos de gestión de la convivencia, y nosotros decimos un modelo integrado. Un modelo integrado que ha de reconocer que en los centros es necesario que existan normas, los límites son necesarios, pero también es verdad que tenemos que integrar herramientas de diálogo, y ahí entra la mediación como una posibilidad de, si en algún momento tenemos un conflicto, vamos a poder acudir a ese espacio de diálogo para resolver, porque al final pensamos que dos personas cooperando juntas para analizar su conflicto, la toma de responsabilidad que acontece ahí detrás realmente sí que es preventiva frente a acontecimientos similares, y ese coste mental y emocional de tener que dialogar con otro, tener que hablar, realmente sí que genera prevención individual y crea un mejor contexto de cara a la convivencia pacífica en un centro. Y además creemos que es importante que la comunidad educativa sepa y entienda que el modelo de gestión de la convivencia incorpora un programa de diálogo, con lo cual no quiere decir que ahora todo va a tener que ir a mediación, pero que tenemos esa posibilidad de diálogo y eso nos fortalece. Y además nos fortalece porque si hay algo que es coherente con el acta fundacional de un centro educativo es tener espacios de diálogo. Y nosotros lo que hacemos es constituir, dar poder, dotar de poder a nivel institucional un espacio para resolver y de una manera muy educativa. Por lo tanto, nosotros decimos, no nos basta con tener claros los grandes valores, una reflexión sobre la convivencia, sino también estructura, y la estructura organizativa en dos planos. Creo una estructura que gestiona plan de convivencia, y dentro de esa estructura seguramente va a haber dos programas que sí o sí van a tener que estar funcionando. Nuestra experiencia es que los centros que están trabajando fuerte en convivencia están incorporando dos programas en la estructura de convivencia. No solo el plan de convivencia tiene que ver con esto, pero sí, al menos unos mínimos sería: cuento con mi programa de mediación, cuento con mi programa de alumnos ayudantes de convivencia, que van a ser derivadores naturales al programa de mediación. Por lo tanto, estos son algunos aprendizajes en el recorrido. No voy a desarrollar la idea del modelo integrado. Si hubiera ocasión, pues podríamos conversarlo un poquito más. Una tercera clave, idea, es, y yo creo que está muy interesante, la idea de transferir responsabilidad. Hoy el profesorado solo no puede, por supuesto nunca un equipo directivo nunca va a poder, tampoco el profesorado solo. Necesitamos buscar más partenariado y transferir responsabilidad a otros agentes educativos. Tienen mucho que decir, y que además cómo ellos van a intervenir va a ser también la posibilidad de desarrollar competencias educativas en este sentido entre los alumnos. Por eso hoy en día todos los programas de convivencia, por coherencia ética y por responsabilidad educativa, tienen que ver con transferir responsabilidad, contar con los alumnos. Eso sí, también hemos aprendido que no vale, y yo creo que algunas lecciones aprendidas a la hora de transferir responsabilidad a través de la participación, es que este asunto de la participación es un bien muy preciado y hay que cuidarlo. Entonces nosotros decimos sí, transferir responsabilidad al alumnado, pero con programas que tienen que ser muy bien supervisados y con formación del alumnado, cuidando mucho el éxito de estos programas. De tal manera que la propuesta que nosotros venimos haciendo, y que tenéis la oportunidad de conectar con nuestro trabajo a través del blog nuestro y demás, es que en los centros educativos va a haber como dos niveles. Un nivel de una persona con una formación importante en gestión de conflictos, convivencia, con todas las temáticas que afectan a la convivencia, que es desde programas de alumnos ayudantes a afrontamiento de la disrupción, protocolos de afrontamiento de maltrato, en fin, todas las cuestiones relacionadas con convivencia. Una persona con formación, nosotros decimos una formación de posgrado, y luego, eso sí, alumnos comprometiéndose en el programa. Madre mía, ya 5 minutos. Bueno,
voy todavía más rápido de lo que había pensado. Disculpad. Bien. Por lo tanto, 2 niveles, alumnos bien formados, ahí estamos pensando 13, 14 horas de formación y programas muy supervisados. Por lo tanto, competencia y formación en 2 niveles, compromiso de alumnos, alumnos con formación y programas muy supervisados. Los programas de alumnos ayudantes exigen mucha supervisión por parte de los adultos responsables del programa en el centro. Casi a modo de titular, porque ya vamos un poquito fuera de tiempo. Clave número 4, la idea de otorgar sentido a la mediación, entendiendo, bueno, esta idea casi la he desarrollado hace un momento, voy a avanzar un poquito más. La idea es el componente educativo de la mediación, como desde la mediación desarrollamos competencias de inteligencia emocional, de toma de perspectiva, desarrollo moral, cuestiones todas ellas que tienen que ver con las competencias básicas del currículum. Estamos trabajando currículum, trabajando estos programas, y lo único que lo que hemos aprendido es que, como son muchas las competencias que adquieren los alumnos que desarrollan y que trabajan dentro de programas de mediación, de alumnos ayudantes, no deberíamos de pensar en una casta de alumnos ayudantes ni de alumnos mediadores, sino que esto fuera cultura de mediación, de tal manera que pudieran transitar muchos alumnos por esos programas, porque es otra, o forma parte de la oferta educativa del centro y es un servicio, es un aprendizaje-servicio a la comunidad que se ofrece desde estos programas. Bien. Clave 5. Podemos pasar, que yo creo que no es así, muchas veces, ahora todos los conflictos a través de mediación. Bueno, pues yo creo que ahora mismo vamos a integrar en el centro educativo lo que ya tiene más tradición, es que a veces intervenimos, un directivo, jefatura de estudios, consejo escolar con una función más de juez o de árbitro, hacemos conciliaciones y la mediación. Son 3 sistemas que se necesitan y son 3 sistemas cívicos y necesarios y no son sistemas alternativos, como a veces se han presentado. Si luego tenemos tiempo, sobre eso podríamos darle alguna vuelta porque creo que es importante. Bien, clave número 6. Hemos aprendido y nosotros, nuestro grupo de inclusión, hemos pasado de trabajar mucho, muy intensamente desde finales de los 90 hasta ahora temas de convivencia, de cooperación en convivencia y enseguida nos hemos lanzado a trabajar cooperación en aprendizaje. Son 2 elementos que están interconectados y hay una coherencia entre una y otra cosa. Eso nos ha llevado a realizar una propuesta de incorporar, incluir, utilizando metodologías de aprendizaje cooperativo por todo el potencial que tiene el trabajar entre iguales sin desconocer que finalmente lo que hay que desarrollar es responsabilidad individual y el aprendizaje es individual, pero el contexto social de un grupo bien organizadas las interdependencias, el procesamiento de la información entre ellos, garantizando las destrezas de cooperación dentro del grupo. Bueno, pues si todo eso funciona y funciona adecuadamente, creo que es muy poderoso trabajar con las metodologías de aprendizaje cooperativo, porque en definitiva estamos trabajando inclusión y cuanto más alumnos se sienten incluidos en el aula, en el centro, en la propuesta de aprendizaje, menos alumnos excluidos y, por lo tanto, menos desafectos. Desafectos que pueden ser absentistas, abandono escolar o ese abandono estando sin estar, que todos conocemos. Por lo tanto, ahí hemos visto una metodología que es realmente eficiente, pero de nuevo haciéndolo bien. Demasiadas propuestas que tienen que ver con metodología de aprendizaje cooperativo dan por hecho, con una cierta ingenuidad, que con poner a los alumnos juntos ya estamos haciendo. Trabajo del equipo es igual a aprendizaje cooperativo. Pues no. El aprendizaje cooperativo tiene que ver con procesamiento profundo de la información, con igualdad de oportunidades, con relación, interacción promotora cara a cara, con todo lo que implica destrezas de ayuda y de ser ayudado, y todo eso tiene un cierto componente técnico, profesional, que merece la pena que llegue. Y si no llega, no estaremos haciendo aprendizaje cooperativo, sino estaremos haciendo otra cosa. Bien, no voy a desarrollar la idea del aprendizaje cooperativo, porque creo que es una idea poderosísima, tendremos otra ocasión, y 2 ideas para ir cerrando. Clave 7, obviamente y coherentemente con lo que ya se viene diciendo desde ayer por la tarde y esta mañana, trabajar convivencia tiene que trabajar con la organización. El cómo nos organicemos en un centro está transmitiendo un mensaje. La organización, un espacio de realización y un mensaje educativo.
Si eso es así, no es lo mismo que tengamos o no plan de convivencia y que ese plan de convivencia sea burocrático para entregar a otros o sea un compromiso real con la convivencia, una guía de acción y lo entendamos como una oportunidad de hablar de lo importante, de los grandes valores educativos y de ver cómo lo llevamos a cabo. Por lo tanto, plan sí, pero no burocrático. La idea de coordinación de convivencia, equipo de convivencia, el potencial de la acción tutorial con sus distintas modalidades, que no solamente es tutor-grupo, sino está la idea de la cotutoría, la tutoría afectiva y formatos de tutoría que hoy sabemos que son súper eficientes para la prevención del fracaso escolar y determinados problemas que, desgraciadamente, están muy presentes en la vida de los centros. La idea de jornadas de acogida, participación, formación en el ámbito de la convivencia, como en muchas otras cosas, y no se sabe, es muy difícil actuar en este campo, ¿no? Protocolos de actuación ante conflicto y todo lo que tiene que ver con trabajar pautas educativas eficientes con las familias y establecer un marco de colaboración detallado y eficiente, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos todo un campo de trabajo que en este momento se constata que es un campo realmente fértil para trabajar a favor de la convivencia. Y por terminar, y ya creo que sí con el tiempo, la idea del liderazgo, de ese liderazgo pedagógico, distribuido, pero liderazgo en distintos planos. Digo porque, diríamos, cada palo aguante su vela. Es decir, nos toca a nosotros como equipos directivos liderar un proyecto y para liderar un proyecto hay que saber de qué estamos hablando, qué es esto de la convivencia, qué propuestas hay, por qué esto de los programas de alumnos ayudantes. Otorgar y dotar de sentido a este planteamiento pedagógico es fundamental. Qué bueno que estemos hoy aquí hablando de estas cuestiones y que vayamos compartiendo este enfoque, como hace un momento se comentaba, de un enfoque de liderazgo pedagógico y no estrictamente administrativo, ¿no? Pero un liderazgo también del profesorado para ir asumiendo esta filosofía, este planteamiento, ir comprometiéndose con el proyecto, el plan de convivencia y con... En definitiva, la convivencia tiene que ver con coherencia, consistencia y predictibilidad. Y si los profesores nos ponemos de acuerdo en un protocolo, tenemos que ser coherentes y consistentes en la respuesta. Bueno, liderazgo, por lo tanto, también desde el plano profesional y docente, y quería terminar ahí porque estos discursos sobre la convivencia, como ya son unos cuantos años y unas cuantas administraciones con las que hemos tenido que conversar con mayor o peor éxito, pues es verdad que yo empezaba diciendo que hoy sabemos claramente que donde hay un programa eficiente de convivencia, eso es una escuela a la que merece la pena apuntarse. Hoy en día calidad tiene que ver con tecnología, con idiomas, pero también con calidad convivencial. Así se enseña mejor y se aprende más, y con más calidad y con más autenticidad. Pero eso exige, como tema de calidad, respaldo institucional y no dejar solos a los centros para que ellos se organicen, desmontando redes de formación y generando dinámicas que imposibilitan un compromiso real con un tema de este calado tan complejo y que está por hacerse, que son 10 años en los que llevamos investigando, trabajando, poniendo en marcha programas de este tipo y hemos tejido mucho, pero estos últimos años se ha destejido también bastante, utilizando la metáfora que hace un momento nos comentaba María Teresa. Y bueno, habríamos conversado más cosas en este momento, pero muchas gracias hasta aquí. Bueno, muchas gracias a Juan Carlos y hablando de convivencia no nos vamos a pegar por el tiempo ahora. O sea que, por suerte, como sois tres, pues hay un cierto margen y aunque os tenga que enseñar el papelito este, no hay tanto problema. Entonces, bueno, ahora, fijaos, va a hacer su presentación Julián López Yáñez. Julián es profesor de didáctica y organización escolar en la Universidad de Sevilla, también desde hace más de 20 años, y su campo de trabajo es el estudio de las organizaciones escolares y sus intereses de investigación se orientan hacia el liderazgo, las dinámicas institucionales de cambio, el conocimiento y el aprendizaje de las organizaciones y la teoría de la organización. Nos va a hablar sobre los resultados que devienen de dos investigaciones que tienen que ver con liderazgo y sobre organización y de las que él pues, ha querido dar como título orientativo acerca de su intervención
como lecciones aprendidas sobre mejora e innovación. Pues como en el caso anterior, Julián, ahora tienes tus 20 minutos y yo me callo. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias por vuestra presencia y por vuestro interés. Es realmente un placer estar aquí con gente con la que compartimos temas de interés. Bien, efectivamente, yo quiero plantearos algunas ideas aprendidas, algunas lecciones aprendidas también respecto a los procesos de mejora y de innovación en los centros educativos. Lecciones que proceden de la experiencia de mi equipo en 2 proyectos de investigación que se han venido desarrollando en los últimos años. Uno primero sobre las dinámicas organizativas que hay en los centros que han hecho innovación de largo recorrido, mejoras de largo recorrido, que son reconocidos por la comunidad como centros que ensayan procesos, que toman iniciativas nuevas y que tienen un interés en mejorar su práctica. Y el otro es en el que estamos inmersos ahora, precisamente sobre cómo se produce la distribución del liderazgo en los centros, entendiendo que el liderazgo en los centros educativos es algo más distribuido de lo que parece y que son especialmente organizaciones que tienden a una distribución del liderazgo, no siempre buena, pero digamos como patrón, como estructura de funcionamiento típica de ese tipo de organizaciones que son las nuestras. Quiero concentrar las propuestas que os voy a hacer en estas lecciones aprendidas en 2 conceptos, que son el de sostenibilidad y el de comunidad. Y quiero que alrededor de ellos creemos este diálogo y me gustaría conocer qué pensáis acerca de ello en el debate. Y a continuación de plantear cómo estas 2 claves se convierten en importantes para la mejora y para la innovación, quiero proponeros mi visión de qué tipo de liderazgo ayuda a desarrollar procesos de mejora e innovación en los centros educativos en el sentido que lo voy a plantear. La primera cuestión tiene entonces que ver con la sostenibilidad. Yo creo que el principal problema que nos encontramos para desarrollar innovación no es tanto ponerla en marcha. Hay mucha gente que se le ocurren cosas que hacer, grupos que se le ocurren cómo mejorar su práctica, grupos docentes, pero lo verdaderamente importante es cómo mantener en el tiempo, amplificar y dar calidad institucional, incorporar esas innovaciones que crecen como hongos en el tejido institucional, cómo se incardina la innovación en el contexto institucional. Y yo creo que hay que tener algunas cuestiones en mente que tienen que ver un poco con la filosofía sistémica y con las filosofías de sistemas. Una primera cuestión es que cuando nosotros desarrollamos cualquier tipo de iniciativa intencional de cambio, lo hacemos sobre un sistema complejo que ya está en marcha, que tiene una dinámica propia. Esto parece evidente, pero se nos olvida muchas veces que allí donde queremos desarrollar un proyecto de innovación, ya sea el equipo directivo, ya sea un proyecto que viene de la administración, lo hacemos sobre un sistema complejo, con una dinámica institucional que está anclada en la historia institucional, que ha pasado por una serie de conflictos, que ha tenido unos problemas que se han solucionado o no y quedan latentes. Tenemos que comprender esa dinámica y tenemos que asentar cualquier iniciativa de cambio sobre esa dinámica que ya existe. Eso significa que tenemos que atender al cambio, pero también tenemos que atender a la identidad de la organización. Instalamos cambios sobre organizaciones que tienen sus propias señas identitarias, conseguidas consciente o inconscientemente a lo largo de procesos algunas veces conflictivos, costosos, de relaciones intensas, y eso requiere ser tenido en cuenta. No podemos introducir cambios que signifiquen una ruptura dramática con lo que ya existe, ¿no? En ese sentido, hemos aprendido que cambiar y conservar no son necesariamente opuestos, son conceptos dialógicos, como plantea Morin, es decir, conceptos que establecen un diálogo entre ellos. Algunas veces hemos aprendido que los centros que están más preparados para cambiar son aquellos que han construido una identidad clara, nítida ante la sociedad y ante ellos mismos, que han construido una
una forma de ser, mejor o peor, a gusto de todos o no de todos, pero una forma de ser, se le distingue. El centro existe, no es una suma de componentes, sino existe y tiene una personalidad y se expresa en aspectos simbólicos, en aspectos de sus prácticas, está ahí. Y ese centro está probablemente más capacitado porque tiene más confianza en sí mismo, se sabe una entidad con personalidad propia. Podrá ejercer esa identidad, esa cultura, a veces lo hace, barreras, podrá ejercer como una barrera para determinados cambios. Es verdad, algunas veces la identidad, la cultura establecida se convierte en una barrera del cambio, pero no siempre es así. También se puede convertir en una palanca y depende de que sepamos convertirla en palanca, que se abran las puertas de la posibilidad de hacer innovación. Entonces, sostenibilidad hace referencia también a que los cambios que se introduzcan tienen que ser respetuosos con el entorno, tienen que atender no solamente a qué cambiar, sino también a qué conservar, a qué mantener, qué debemos cuidar de las prácticas que se desarrollan. Y debemos utilizar los recursos locales. Siempre hay alguien que sabe hacer algo que se puede vincular a los procesos de mejora o de innovación que ponemos en marcha. Entonces, creo que esta es una idea importante que resume una filosofía del cambio que debe ser respetuosa con los procesos y las prácticas docentes que se han tardado tanto tiempo en construir y que pueden ser mejorables, pero que necesitan también ser aprovechadas en ese sentido. Otra cuestión interesante es que, una cuestión interesante para la sostenibilidad. Bien, esto es lo que acabo de contar. Y lo que os quería decir ahora es que también tenemos que pensar, sostenibilidad tiene que ver con la adecuada concatenación o correlación entre mejora e innovación. No son lo mismo, como ya se ha puesto de manifiesto. La innovación significa hacer algo nuevo, pero hacer algo nuevo es algo complicado y requiere capacidades avanzadas en los centros. Requiere un capital social importante, requiere valentía para emprender cosas nuevas, requiere confianza generalizada en la comunidad. No se puede hacer innovación en cualquier centro. Sin embargo, sí se pueden hacer pequeñas mejoras. Es muy importante entender en qué contexto de centro estamos, porque a lo mejor es prematuro, porque todavía no están desarrolladas ciertas capacidades, proponer innovación, pero sí que podemos hacer pequeñas mejoras. Hace poco le oí a Andy Hargreaves hacer referencia también a una idea de Charles Handy sobre cómo mejora e innovación pueden organizarse en el tiempo. Cualquier proceso de mejora tiene un recorrido que empieza con comienzos dubitativos, enlaza con una fase de desarrollo y tiene, como todo sistema complejo, una fase de declive. Andy planteaba que la innovación se inserta mejor cuando estamos en pleno ciclo de crecimiento y antes de que empecemos el ciclo de decrecimiento. Es decir, tenemos que desarrollar mejora y muchos procesos de mejora en el curso de los cuales adquiramos capacidades organizativas para trabajar colectivamente, para pensar sin sentido de amenaza en lo que nos va a decir el otro, y es sobre esos modestos procesos de mejora sobre los que podemos construir innovación de largo recorrido. Entonces, tenemos que pensar en que no cualquier proyecto, proceso de mejora sirve para cualquier tipo de centro. Tenemos que atender a cuál es su nivel de trabajo colectivo, de capacidad adquirida en pensar juntos, en trabajar juntos, en emprender cosas juntos. Bueno, paso rápido sobre la metáfora. Yo estoy convencido de que innovar en educación no se parece a construir un edificio que tiene fundamentalmente un componente técnico, sino abrir y transformar un territorio. Y eso es una tarea de un colectivo. El segundo concepto con el que quiero plantear aquí, que es la idea de comunidad. La innovación y la mejora también la hace una comunidad. No la hacen personas, por supuesto, pero esas personas necesitan el soporte y el caldo dialógico, digamos, de una comunidad en la que los vínculos se han estrechado, se han fortalecido, donde hay una cultura compartida
o culturas compartidas, es decir, significados que se han ido haciendo propios de ese centro a lo largo del tiempo, donde la gente ha adquirido un sentido de pertenencia, o sea, se cree perteneciente a ese lugar, piensa que pertenece a ese lugar, no solamente que está allí de paso, sino que realmente tiene una relación intensa con ese lugar, tiene algo que aportar y que ese lugar además le aporta algo a la forma en que realiza su trabajo. Hemos aprendido que ejercen un papel importantísimo en este sentido de crear comunidad las actividades que los equipos directivos y los centros hacen en la socialización de los nuevos miembros al inicio de cada curso, cómo se les procura incorporar lo más rápida y suavemente posible a las dinámicas de los centros, haciéndolo en dos sentidos al mismo tiempo. El formal, por supuesto, informándole de los proyectos que hay en marcha, de las formas de hacer las cosas que hay en marcha, pero también en el sentido informal, de celebrar la incorporación de personas nuevas, de conocer sus características personales, de darse tiempo para celebrar cumpleaños, para hacer actos sociales que activen los procesos de socialización naturales en el grupo. En definitiva, comunidad alude a confianza, tiene que ver con la confianza como una propiedad de la organización. Tiene que ver con la idea ampliamente asumida por el colectivo de que uno puede hacer cosas y que lo que va a recibir de los compañeros es la ayuda, la opinión sincera, tratando de ayudar y nunca aprovechar eso en dinámicas conflictivas de relación dentro de la organización. Pero también hay que pensar que comunidad no es una panacea. Algunas veces volvemos la cabeza para los problemas que pueda tener la comunidad. Las comunidades pueden tender al sectarismo o, aún peor, a la complacencia. Sí, nos llevamos muy bien, este centro se ha convertido en un refugio protector de las condiciones adversas de la sociedad y del entorno, nos sentimos a gusto trabajando y eso actúa como una barrera conservadora para que nuevas iniciativas se pongan en marcha. Hemos aprendido también que en este sentido los centros que combinan el sentido comunitario, el funcionamiento como comunidad, con una apertura incluyéndose en redes de colaboración con otros centros y con otras instituciones, equilibran esa fuerza interna de la comunidad con una apertura hacia el exterior, con recibir ideas nuevas, como otros centros lo hacen, etcétera. De manera que esta es otra cuestión importante, la idea de comunidad asentada en la dinámica de la organización del centro. Y esto, ambas, sostenibilidad y comunidad, nos llevan, paso sobre esta diapositiva, que es más complicada, nos llevan a una forma particular de organizar la práctica. Lo que nosotros hemos visto en los centros que han desarrollado innovación de largo recorrido es un dibujo de su dinámica bastante más caótico de lo que la literatura al uso suele recomendar y decir que es la mejor manera de hacer la innovación, de una manera planificada, controlada, con sus etapas, etcétera, etcétera. Nosotros hemos visto centros que funcionan y que llevan a cabo mejoras efectivas con un funcionamiento bastante más emergente, partiendo de abajo arriba, sin que las iniciativas estuvieran necesariamente planificadas de antemano, bastante basadas en el ensayo-error. Hay alguien que se le ocurre una cosa, la pone en marcha. Por ahí hay otra persona que le parece que puede tener aplicabilidad en su contexto y la toma también. Ambos colaboran en refinarla. Si eso funciona, otros pueden estar interesados y se disemina. Es decir, este tipo de dinámica menos racional de lo que suele pensarse y de lo que suele recomendarse, más emergente, más a partir del ensayo-error. Y eso funciona en muchos centros. Funciona que los proyectos, más que hojas de rutas detalladas sobre lo que hay que hacer, sean convocatorias de ideas donde una línea se establece y se va recibiendo ideas sobre ello. Luego, cuando nos encontramos con esto, tenemos que pensar que eso no es un mal uso, desde mi punto de vista, de la innovación, sino que ese es un uso habitual. Lo que este esquema necesita
es un amplio trabajo de coordinación posterior, es decir, la racionalidad ante este tipo de práctica, la práctica habitual de las comunidades, la racionalidad viene después de la práctica, no antes planificándola, sino viene después. Es el momento de coordinar, de aprovechar, de diseminar, de replicar. Es ese tipo de práctica con la que nos hemos encontrado y que creo que funciona para promover mejoras de largo recorrido que se incardinen realmente en el contexto de los centros. Y requiere autonomía, eso requiere una gran autonomía en los docentes y en los equipos para desarrollar lo que crean que va a funcionar y un gran sentido de ausencia de amenaza por parte de la gente, en el sentido de que lo que voy a ensayar va a ser comprendido, saldrá mejor o peor, pero va a ser comprendido por el grupo y va a ser mirado con cuidado. Bueno, esto muy rápidamente son las ideas que quería plantearos en relación a cómo creemos que funciona la mejora. Y ahora me gustaría, en los 5 minutos que me quedan, decir algunas cuestiones sobre qué tipo de liderazgo facilita estos procesos. Y lo voy a concentrar en 3 aspectos: liderazgo simbólico, liderazgo político y liderazgo para el aprendizaje. Pienso que es muy importante el componente simbólico de la acción de los directivos. Esto tiene 2 aspectos, uno analítico y otro proactivo. Que, en primer lugar, un liderazgo simbólico significa un liderazgo sensible y capaz de leer la cultura organizativa, de comprender cuáles son los significados, los valores que en esa organización han llegado a instalarse, positivos, negativos, mejores o peores, que ayudan, que bloquean, pero cuáles realmente los significados compartidos que ese colectivo ha llegado a construir como propio. Desde este punto de vista, yo veo a los directores escolares más como analistas. Por supuesto tienen un papel activista, tenemos que hacer cosas, obviamente, pero si algo yo resaltaría sería el componente de analista, de leer la dinámica profunda de la cultura de la organización, de la historia que se ancla en la historia institucional y en las dinámicas que ese grupo de personas ha construido. Eso le va a capacitar para aprovechar las oportunidades que se presenten en la vida cotidiana y convertir esas ocasiones de actuación en símbolos de lo que queremos transmitir. La visión del director no lo es todo, debe compartir visiones. Hemos tenido durante mucho tiempo las perspectivas del liderazgo transformacional, que tienen un bonito nombre, pero que han insistido demasiado en lo importante de la visión de los directores, la visión del liderazgo, y yo creo que eso nos distrae de la idea de que el liderazgo fundamentalmente es aglutinar visiones diferentes y variadas. Pero también tiene una acción, un componente proactivo, es decir, hay que actuar simbólicamente, hay que actuar sobre la cultura organizativa. Y en particular algo que hemos visto que funciona extraordinariamente bien en los directores que son capaces de promover mejora es su capacidad para ayudar a construir un relato de la organización, una narrativa en la que el grupo se reconozca, un relato sobre qué nos ha pasado en el pasado, en la historia, qué somos actualmente, qué define a ese nosotros. La idea de construir un relato alrededor de un nosotros es un patrimonio muy importante en aquellos centros que consiguen desarrollar trayectorias sostenidas de mejora. Y la dirección tiene un gran papel en la construcción de ese relato, de un relato identitario de la organización. Debe ser también un liderazgo político, en el sentido de políticamente inteligente, que sepa reconocer también, aquí también la capacidad de análisis de la dirección es importante, que sepa reconocer y utilizar, en el sentido positivo, las otras formas y fuentes de poder que sin duda hay en la organización. Muchas de ellas están ocultas, pero no hay poder solamente en el poder investido del equipo directivo, las hay también en muchas otras
elementos de la organización, aquellos que tienen una buena relación con el barrio, con la comunidad, con la familia, aquellos que son reconocidos por sus compañeros como que sus opiniones tienen peso, aquellos que tienen mucha información. Bueno, hay muchas fuentes de poder en las organizaciones y políticamente inteligente significa saberlas reconocer y utilizarlas en el proyecto común. Y un liderazgo que no divide ideológicamente a su comunidad, sino que fundamentalmente basa las acciones sobre la identidad de la organización, antes que otras cuestiones. Y también un liderazgo distribuido, como ya se ha dicho aquí esta mañana, muy importante, un liderazgo que administra el conocimiento organizativo. Hay mucho conocimiento organizativo sobre cómo hacer las cosas y sobre cómo mejorar. Lo que hay es que ponerlo a la luz, sacarlo y diseminarlo. Y ese es uno de los papeles más importantes de la dirección. Y en ese sentido el de habilitar a otros líderes para contribuir también a la movilización del conocimiento organizativo. Y finalmente un liderazgo para el aprendizaje. Un liderazgo que crea condiciones para la enseñanza y el aprendizaje, pensando que sobre todo, como decía antes, la parte más importante es que una vez que permitimos que muchas innovaciones desde ámbitos independientes del centro escolar salgan a la luz, la importante tarea es poner eso en común y crear cohesión a partir de esas iniciativas en muy diferentes puntos de la organización, que crea contextos para la colaboración, que ayuda a instalar dispositivos para el aprendizaje, esquemas de reunión, esquemas de trabajo, esquemas de trabajo en proyectos. A eso me refiero con dispositivos, ¿no? Que ayuda a instalar esos dispositivos, a facilitarles tiempo, espacio, para que esos dispositivos fluyan. Bueno, y como conclusión, entonces, creo que necesitamos desarrollar procesos de innovación no como algo caído del cielo, sino como algo que se conecta... No, pero sigamos ahí. Algo que se conecta... Ahora viene, sí. Algo que se conecta con la dinámica natural de la organización. Parafraseando a Vygotsky, creo que hay que buscar la zona de desarrollo próximo del centro, que es aquello que está entre sus potencialidades para desarrollarlo. Creo que hay que entender la innovación y la mejora como un proceso de comunicación construido socialmente, que nadie domina o dirige o controla por completo y que, por lo tanto, requiere construir comunidad antes de estar seguros de que podemos avanzar en la mejora propiamente dicha, y que es un proceso en el que se establece un diálogo entre la identidad del centro y la responsabilidad que tiene que estar presente en los docentes, exigiéndose dar mejores respuestas a la comunidad y satisfacer las necesidades. En ese sentido, en el sentido de la responsabilidad profesional de los docentes, es muy importante que los procesos de mejora se instalen sobre procesos de evidencia, sobre procesos de análisis de datos, como María Teresa antes nos ha planteado. Así que, bueno, estas son mis ideas. Me gustaría mucho saber qué os parecen luego. Gracias.